Hay cosas sobre la Biblia que prácticamente todos damos por ciertas. Jesús nació el 25 de diciembre, que fueron 3 reyes magos, o que Adán y Eva comieron una manzana. Las has oído tantas veces que dejan de parecer creencias y empiezan a parecer hechos. El problema es que, cuando abres los textos originales, comparas traducciones y miras lo que lleva décadas publicando la arqueología, la historia y la filología, empiezan a aparecer grietas. Por ejemplo, los arqueólogos llevan más de 70 años buscando alguna evidencia de que millones de personas cruzaran el Sinaí durante 40 años. Si ocurrió como siempre nos lo contaron, debería haber dejado algún rastro. Hasta hoy, no ha aparecido ninguno. Y ese ni siquiera es el caso más difícil de explicar. Porque muchas de las historias más conocidas de la Biblia no son falsas, pero tampoco son exactamente como la mayoría cree. Hoy vamos a revisar 20 de estas mentiras, con los textos y, por supuesto, la evidencia sobre la mesa. Número 1. La manzana que nunca existió. El Génesis dice que Eva tomó del fruto del árbol prohibido y lo entregó a Adán. La palabra hebrea original es peri, fruto, a secas, sin especificación botánica alguna, sin color, sin forma reconocible para ningún lector del texto original. El error que convirtió ese fruto genérico en una manzana tiene nombre, fecha y mecanismo perfectamente identificables. Jerónimo de Estridón, el erudito que tradujo la Biblia al latín a finales del siglo IV, por encargo expreso del Papa Dámaso I, trabajó con una lengua en la que la misma palabra, malum, designaba 2 realidades distintas, maldad y manzana. Cuando Jerónimo construyó en latín la frase sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, la fonética creó un vínculo involuntario entre el pecado y el fruto más común del Mediterráneo occidental, la Vulgata latina, que se convirtió en el texto oficial de la Iglesia Católica durante más de 1000 años, quedó con esa ambigüedad integrada sin que nadie la resolviera. El Génesis en hebreo no dice manzana en ninguna de sus formas. El Antiguo Testamento en griego tampoco. Solo la traducción latina abrió esa posibilidad, y el arte medieval la cerró de forma permanente y sin retorno. Para el siglo IX, los miniaturistas de los scriptoria monásticos ya pintaban el fruto prohibido de color rojo brillante sobre pergamino. Para el Renacimiento, Durero, Lucas Cranach el Viejo y Miguel Ángel lo habían fijado en el imaginario occidental con una consistencia que ningún argumento filológico posterior pudo deshacer. El Libro de los Cantares, el único libro bíblico que menciona específicamente el manzano, lo hace como símbolo de amor y refugio, sin ninguna connotación de pecado ni de caída. La vinculación entre la manzana y la transgresión original es una construcción visual y literaria de la Europa medieval, edificada sobre el doble sentido de una sola palabra latina que el texto hebreo jamás utilizó. La palabra que redefinió la cosmología de Occidente no estaba en el original, y eso es solo el primer dato de esta lista, porque hay una profecía que ha justificado una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo durante 2000 años, y reposa entera sobre una sola decisión de traducción tomada 250 años antes de Cristo por un grupo de eruditos que nunca pudieron imaginar el peso histórico de su elección de vocabulario. Número 2. La Virgen, que no era virgen. La palabra hebrea betula aparece 50 veces en el Antiguo Testamento. Significa virgen, sin ambigüedad, en todos sus usos. Los autores bíblicos la conocían bien. La empleaban cuando necesitaban precisión en ese concepto específico. 50 veces. En el capítulo 7 del libro de Isaías, versículo 14, el profeta anuncia al rey Acaz de Judá que una mujer concebirá y dará a luz un hijo llamado Emmanuel. La palabra que Isaías eligió para esa mujer no fue bétula, fue alma, una joven mujer en edad de casarse, sin implicación técnica de virginidad, sin el término específico que los propios autores bíblicos usaban cuando querían decir virgen de manera explícita y sin margen de interpretación. Alrededor del año 250 a.C., 70 eruditos judíos de Alejandría tradujeron el Antiguo Testamento al griego, en la versión conocida como la Septuaginta. Cuando llegaron a Isaías 7:14, convirtieron alma en partenos, la palabra griega que sí significa virgen de forma inequívoca. La decisión fue razonable en su contexto cultural.
En Judea del siglo III a.C., se asumía socialmente que una joven soltera era virgen. El matiz de virginidad era implícito en el término, pero la traducción estableció una diferencia que el hebreo original no exigía. El evangelista Mateo, redactando su evangelio en griego en el último tercio del siglo I, citó la Septuaginta para presentar el nacimiento de Jesús como cumplimiento de una profecía antigua. Citó la palabra griega parthenos. No consultó el texto hebreo de Isaías para esa cita. No tenía razón para hacerlo. Para su comunidad, la Septuaginta era la escritura canónica, pero al citar la traducción griega en lugar del original hebreo, Mateo construyó la doctrina de la virginidad de María sobre el vocabulario de los traductores alejandrinos, no sobre las palabras del profeta. La Revised Standard Version, la New Revised Standard Version y la New Jerusalem Bible, tres de las traducciones académicas más autorizadas del siglo XX, traducen Isaías 7:14 como joven mujer, no como virgen. La nota académica más difundida sobre este versículo en los comentarios bíblicos contemporáneos indica que el término hebreo original no exige la lectura de virginidad que la tradición cristiana ha mantenido durante 2 milenios. La profecía mesiánica más citada de la historia del cristianismo descansa sobre una sola palabra que no significaba lo que la doctrina necesitaba que significara. El siguiente dato hace que este parezca un matiz menor. Número 3. Jesús nació antes del año 0. Herodes el Grande, rey de Judea por nombramiento de Roma, murió. Sus propias obras de construcción, los registros del historiador Josefo Flavio, la arqueología herodiana y los papiros administrativos romanos permiten fijar esa muerte con una precisión razonable, en el año 4 a.C. Este dato no es especialmente controvertido entre los historiadores del período. El problema reside en que los evangelios de Mateo y de Lucas coinciden en un detalle cronológico que genera una contradicción estructural. Mateo describe la visita de los magos al rey Herodes y la masacre de los inocentes ordenada por él. Lucas menciona el período herodiano como marco del nacimiento. Si Herodes murió en el año 4 a.C., y si Jesús nació durante su reinado según los propios evangelios, entonces Jesús tuvo que nacer antes de esa fecha. La cronología interna de los textos que narran su vida sitúa su nacimiento entre el año 6 y el año 4 a.C. La confusión tiene un origen identificable y una fecha concreta. En el año 525 de nuestra era, un monje de origen escita llamado Dionisio el Exiguo propuso reorganizar el sistema de datación occidental, sustituyendo la referencia al fundador de Roma por el nacimiento de Cristo como año 0 de la historia. Dionisio calculó esa fecha a partir de los registros disponibles en su época y cometió un error de varios años en la identificación del consulado romano correspondiente. Su sistema fue adoptado progresivamente por la Iglesia carolingia y después por el resto de Europa. El error se integró en el calendario. Nadie lo corrigió cuando todavía era posible hacerlo sin consecuencias masivas. En términos matemáticos, la consecuencia es tan precisa como absurda. Jesucristo, según los propios textos que narran su vida y su contexto histórico, nació en un año que nuestro calendario llama antes de Cristo. El sistema numérico que organiza la cronología del mundo occidental lleva 14 siglos de desfase por el error de cálculo de un monje del siglo VI que nadie tuvo autoridad para corregir después. El hombre cuyo nacimiento ordenó el calendario occidental nació, según ese mismo calendario, antes de nacer. Este video tiene 20 datos de este calibre. Lo que acabas de escuchar son los 3 primeros, los más conocidos de la lista. Los siguientes son más difíciles de escuchar. Si quieres comentar cuál de estos datos te era desconocido antes de hoy, los comentarios están ahí abajo. Número 4. El crimen contra María Magdalena. 1400 años de calumnia documentada. Ese es el resultado cuantificable de un sermón pronunciado en Roma el año 590 y uno de nuestra era por el Papa Gregorio I. El Evangelio de Lucas presenta, en su capítulo 7, a una mujer sin nombre que entra en la casa de un fariseo, lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los unge con perfume caro. El texto la llama pecadora, en griego amartolos, una palabra que en el contexto social del siglo I judío podía designar a alguien que incumplía la ley ceremonial, que no pagaba diezmos correctamente,
que pertenecía a una categoría social ritualmente impura. La palabra griega específica para prostituta era porni. No aparece en esa escena, en ningún versículo de ese episodio. María Magdalena se presenta en el capítulo siguiente, Lucas 8, versículo 2. Una mujer de quien habían salido 7 demonios y que acompañaba a Jesús sosteniendo su misión con sus propios recursos económicos. Son dos mujeres distintas, en capítulos distintos, con identidades distintas y presentaciones distintas. El Papa Gregorio I las fusionó en una sola. En su homilía 33, pronunciada ante la congregación de Roma, proclamó que la pecadora anónima del capítulo 7, María Magdalena del capítulo 8, y María de Betania del Evangelio de Juan eran la misma persona, y caracterizó a esa persona compuesta como una prostituta arrepentida. Ningún texto bíblico respaldaba esa identificación. La Iglesia Ortodoxa Oriental nunca la adoptó, pero la Iglesia Occidental la convirtió en doctrina predominante durante 14 siglos de sermones, pinturas, obras de teatro y catequesis. En el año 1969, la Iglesia Católica retiró formalmente la identificación de María Magdalena como prostituta, reconociendo que la figura presentada en los Evangelios era distinta de la mujer pecadora de Lucas 7. La primera testigo de la resurrección según los 4 Evangelios canónicos, la mujer a quien las epístolas primitivas designan como la primera comisionada del mensaje pascual, había pasado 14 siglos siendo definida por una infamia que los textos originales nunca le atribuyeron. La corrección llegó en 1969. El daño llevaba 14 siglos construido en el imaginario global. Número 5. Los Reyes Magos que nunca fueron reyes. El Evangelio de Mateo, único que menciona este episodio, utiliza la palabra griega magoi. Astrólogos orientales, intérpretes de señales celestes, especialistas en observación astronómica del mundo persa o babilónico. El término no designa reyes ni ilusionistas. El texto tampoco especifica cuántos eran. La tradición de 3 sabios deriva de los 3 regalos mencionados, oro, incienso y mirra, por la suposición de que cada regalo correspondía a un visitante distinto. El texto no establece esa correspondencia en ningún versículo. Los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar no aparecen en ningún evangelio canónico. Su primera mención documental data de textos griegos del siglo VI. Sus reliquias, expuestas en la Catedral de Colonia, llegaron desde Milán en el año 1164 por traslado del arzobispo Reinaldo de Dassel. La evidencia histórica de que esas reliquias pertenezcan a personas reales es inexistente. El relato original no tiene reyes. Número 6. El Génesis que nació 2 veces. El Dios del Génesis, uno crea el mundo en 6 días, de forma ordenada y progresiva. Primero la luz, luego el firmamento, después la tierra seca y la vegetación, a continuación los astros. Más adelante los animales del mar, del aire y de la tierra. Y por último, en el 6º día, crea al ser humano. Varón y hembra los creó, simultáneamente, en una sola acción creativa. Este relato termina en el versículo 3 del capítulo 2. Y entonces empieza un relato completamente diferente. En el segundo texto, que comienza en Génesis 2:4, Dios forma primero al hombre, modelado del polvo de la tierra, soplando vida en sus fosas nasales. Después planta el jardín del Edén. Después crea los animales y los lleva ante el hombre para que les dé nombre. Y cuando ningún animal resulta una compañía adecuada para el hombre, Dios lo adormece profundamente, le extrae una costilla y construye de ella a la mujer. En el primer relato, los humanos son creados simultáneamente, hombre y mujer al mismo tiempo, en el 6º día, después de los animales. En el segundo relato, el hombre es creado antes que los animales, y la mujer después de ellos, a partir de material tomado del cuerpo masculino. Son 2 órdenes de creación incompatibles entre sí, narrados en capítulos consecutivos del mismo libro, sin que ningún editor haya resuelto la contradicción. Los eruditos bíblicos identificaron esta diferencia hace más de 2 siglos. La explicación académica más extendida es que el Génesis combina al menos 2 tradiciones textuales redactadas en períodos distintos, con teologías distintas. La primera, la fuente sacerdotal, originó el capítulo 1, abstracta, estructurada,
fechada durante o después del exilio babilónico del siglo VI a.C. La segunda, la fuente yahwista, originó los capítulos 2 y 3, narrativa antropológica, probablemente varios siglos anterior. Un editor final, trabajando durante el período persa, yuxtapuso ambas sin resolver las contradicciones porque ambas tenían autoridad dentro de las comunidades que las transmitían. El libro de la creación contiene dos libros distintos que no coinciden en los hechos más elementales. Si el fundamento tiene dos versiones incompatibles, el resto de la estructura merece la misma pregunta. Número 7. El diluvio que ya tenía 1000 años. Si hubiera que señalar el elemento narrativo más singular del relato bíblico del diluvio, el primer candidato sería la escala de su originalidad. Un Dios único que destruye toda la humanidad por su maldad, salva a un solo hombre justo con instrucciones precisas de construcción, y renueva el pacto con la creación. Una visión teológica que parecía no tener precedente en ninguna tradición anterior. Tenía precedente, y llevaba más de 1000 años circulando antes de que el Génesis lo incorporara. La epopeya de Gilgamesh, escrita en acadio sobre tablillas de arcilla, narra en su 11ª tablilla la historia de Utnapishtim, a quien los dioses advierten del inminente diluvio. Utnapishtim recibe instrucciones precisas para construir un barco de dimensiones especificadas. Embarca a su familia y a animales de todas las especies. Las aguas cubren la tierra durante días. El barco encalla en una montaña. Utnapishtim envía sucesivamente una paloma y un cuervo para buscar tierra firme. La correspondencia narrativa con el Génesis es punto por punto. El aviso divino previo, las instrucciones de construcción, el embarque de animales por parejas, el encallamiento en una montaña, el pájaro explorador, la alianza renovada con la divinidad. Las versiones más antiguas conocidas de la epopeya de Gilgamesh se remontan al siglo XXI a.C. El relato del diluvio del Génesis fue redactado, según la datación académica más extendida, entre los siglos Défito y Défito a.C. La historia que inspiró el diluvio bíblico llevaba entre 400 y 1500 años circulando por la región mesopotámica cuando el Génesis la integró. En 1872, el asiriólogo George Smith, trabajando sobre tablillas del Museo Británico de Londres recogidas en las excavaciones de Nínive, identificó la 11ª tablilla del Gilgamesh y reconoció la correspondencia narrativa con el diluvio bíblico. El descubrimiento sacudió la Inglaterra victoriana con una fuerza que sus contemporáneos no habían previsto. Hasta ese momento, se asumía de forma universal que el relato del diluvio era una revelación histórica sin precedente humano conocido. El relato más antiguo del diluvio que conocemos no está en la Biblia. Número 8. El final del Evangelio, de Marcos que alguien añadió. Los dos manuscritos más completos y antiguos del Nuevo Testamento que existen, el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, ambos del siglo IV, terminan el Evangelio de Marcos en el versículo 8 del capítulo 16. Las mujeres salen del sepulcro, temblando y atónitas, y no dicen nada a nadie porque tienen miedo. Ahí termina. Punto. Los versículos 9 al 20 del capítulo 16 están ausentes de los manuscritos más antiguos. Esos 12 versículos contienen las apariciones de Jesús resucitado a María Magdalena, la gran comisión de predicar a todas las naciones, y las promesas sobre lenguas y serpientes. Eusebio de Cesarea, el gran historiador eclesiástico del siglo IV, escribió explícitamente que los textos auténticos de Marcos terminaban en el versículo 8. Esos 12 versículos fueron añadidos, con toda probabilidad en el siglo II, por copistas que consideraron el final original demasiado abrupto para un texto de esa importancia. El final que fundamenta la gran comisión cristiana no estaba en el original. Número 9. El libro que casi no entra en la Biblia. En 1522, Martín Lutero publicó su traducción del Nuevo Testamento al alemán. En el prefacio al Apocalipsis, declaró que no podía ver en él la obra del Espíritu Santo. El reformador más influyente de la historia del protestantismo lo colocó al nivel de los textos dudosos, junto con la Epístola de Santiago, a la que llamó Epístola de paja. Si Lutero hubiera tenido más autoridad sobre el canon, el libro del Apocalipsis podría no estar en las Biblias protestantes actuales. El Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento,
es también el último que fue aceptado de manera general en el canon cristiano occidental. Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, lo clasificó en su propia taxonomía textual como disputado. El reformador suizo Ulrico Zwinglio no lo aceptó como escritura normativa. La Iglesia Ortodoxa Oriental no lo incorporó a su ciclo de lecturas litúrgicas regulares hasta el siglo IX, y hay tradiciones del Oriente cristiano que aún no lo proclaman en la liturgia. El libro que durante siglos ha generado sistemas de numerología apocalíptica, profecías sobre el fin del mundo y símbolos usados por miles de movimientos religiosos, tuvo que ganar su lugar en el canon contra resistencias sostenidas durante generaciones. En los concilios que fijaron el texto canónico occidental en los siglos IV y V, el Apocalipsis figuró siempre entre los libros con mayor número de votos en contra. Entró al final, por margen escaso, con anotaciones de duda que los propios concilios dejaron consignadas. Los movimientos que durante siglos se han apoyado en sus imágenes para construir sistemas sobre el fin del mundo, lo han hecho sobre un libro que casi no llegó a estar en la Biblia. Número 10. El final del Padre Nuestro que Jesús no pronunció. 4 palabras que cambiaron la oración más recitada del mundo. Porque tuyo es el reino. Esas 4 palabras no están en el Sermón del Monte. Los manuscritos más antiguos del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 13, terminan el Padre Nuestro después de «líbranos del mal». El Codex Sinaiticus no tiene la doxología. El Codex Vaticanus no la tiene. Los papiros griegos más tempranos que conservamos del Evangelio de Mateo no la tienen. La frase «porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos» aparece en manuscritos griegos posteriores al siglo IV. Su origen más probable es la liturgia paralela que las comunidades ya recitaban en sus cultos. Un copista la integró al texto del Evangelio, convirtiendo la costumbre litúrgica en escritura canónica. Las traducciones litúrgicas católicas que siguen la crítica textual moderna no incluyen esa doxología en el texto oficial del Padre Nuestro según Mateo. Las tradiciones protestantes que se basan en manuscritos más tardíos la mantienen. 2 versiones de la misma oración en la misma religión, porque 2 familias de manuscritos distintos llegaron a distintas tradiciones con distintas variantes. Cada domingo, en iglesias evangélicas y protestantes de todo el mundo, millones de personas recitan un final que no formaba parte del texto que creen recitar. Las ediciones litúrgicas católicas, basadas en la crítica textual moderna, no incluyen esa doxología en el Padre Nuestro oficial según Mateo. Las tradiciones que sí la incluyen lo hacen siguiendo manuscritos posteriores que incorporaron la práctica litúrgica al texto canónico. 2 versiones de la misma oración, en la misma religión, conviviendo desde hace siglos porque 2 familias de manuscritos distintos llegaron a distintas tradiciones con textos distintos. Y la siguiente mentira convierte todo lo anterior en anécdota. Esta es la mitad de la lista. Todos los datos de este vídeo están en la literatura académica bíblica de acceso público. Lo que falta tiene que ver con un texto específico del Nuevo Testamento que la propia Iglesia ha reconocido como problemático. Y con la pregunta de por qué ese reconocimiento no ha llegado a la mayoría de las personas que lo citan cada domingo. Número 11. La serpiente del Génesis que no era Satanás. Una serpiente. El tercer capítulo del Génesis la introduce con una sola caracterización. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Un animal, dotado de astucia notable, pero un animal dentro de la creación divina, sin identidad sobrenatural declarada, sin nombre propio, sin rango en ninguna jerarquía cósmica. En ningún versículo del Génesis se llama a esa serpiente Satanás. En ningún versículo se la llama el diablo. En ningún versículo se la identifica con ningún ser espiritual caído ni con ninguna entidad antidivina. El texto la trata como lo que dice que es, el más astuto de los animales del campo. La identificación de la serpiente con Satanás proviene del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, escrito en las últimas décadas del siglo I de nuestra era. La distancia temporal entre ese texto y el Génesis supera los 1000 años. El Apocalipsis habla de aquella antigua serpiente que se llama el Diablo y Satanás, construyendo una identificación retroactiva que el Génesis nunca establece. Durante siglos, la tradición judía leyó el Génesis 3,
sin identificar a la serpiente con ninguna entidad demoníaca. La lectura rabínica dominante la entendía como un animal excepcionalmente inteligente, no como la personificación del mal cósmico. El concepto de Satanás como adversario sobrenatural de Dios se desarrolló gradualmente en el judaísmo del período persa y en el judaísmo del Segundo Templo, mucho después de que los textos del Génesis tuvieran su forma sustancial. La figura más icónica del mal en la historia del arte occidental no era Satanás en el texto original. Número 11. La serpiente del Génesis, que no era Satanás. Una serpiente. El tercer capítulo del Génesis la introduce con una sola caracterización. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Un animal, dotado de astucia notable. Pero un animal dentro de la creación divina, sin identidad sobrenatural declarada, sin nombre propio, sin rango en ninguna jerarquía cósmica. En ningún versículo del Génesis se llama a esa serpiente Satanás. En ningún versículo se la llama el diablo. En ningún versículo se la identifica con ningún ser espiritual caído ni con ninguna entidad antidivina. El texto la trata como lo que dice que es, el más astuto de los animales del campo. La identificación de la serpiente con Satanás proviene del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, escrito en las últimas décadas del siglo I de nuestra era. La distancia temporal entre ese texto y el Génesis supera los 1000 años. El Apocalipsis habla de aquella antigua serpiente que se llama el Diablo y Satanás, construyendo una identificación retroactiva que el Génesis nunca establece. Durante siglos, la tradición judía leyó el Génesis 3 sin identificar a la serpiente con ninguna entidad demoníaca. La lectura rabínica dominante la entendía como un animal excepcionalmente inteligente, no como la personificación del mal cósmico. El concepto de Satanás como adversario sobrenatural de Dios se desarrolló gradualmente en el judaísmo del período persa y en el judaísmo del Segundo Templo, mucho después de que los textos del Génesis tuvieran su forma sustancial. La figura más icónica del mal en la historia del arte occidental no era Satanás en el texto original. Número 12. Los 14.800 retoques al texto sagrado. En algún momento del siglo IV de nuestra era, los escribas que trabajaban sobre el Codex Sinaiticus, uno de los manuscritos más completos del Nuevo Testamento que la humanidad conserva, introdujeron una corrección, luego otra mano distinta introdujo otras. Investigadores modernos que han examinado el manuscrito con luz ultravioleta y métodos de análisis de tinta han identificado aproximadamente 14.800 correcciones sobre el texto original, 14.800 intervenciones de manos humanas distintas en distintos siglos sobre un manuscrito que se conserva en el British Museum de Londres. El número total de variantes textuales documentadas en todos los manuscritos del Nuevo Testamento que los especialistas han catalogado supera las 400.000. 400.000 instancias en las que distintos manuscritos dicen cosas distintas para el mismo pasaje. El Nuevo Testamento tiene alrededor de 138.000 palabras en total. El número de variantes documentadas entre manuscritos supera en más de 2 veces el número de palabras del propio texto. La mayoría de esas variantes son diferencias ortográficas menores, errores de copia sin consecuencias teológicas, omisiones de artículos o variaciones de orden de palabras, pero algunas no son menores. Algunas afectan a pasajes que han fundamentado doctrinas específicas durante siglos. El texto bíblico que hoy leemos es el resultado de un proceso de transmisión manuscrita en el que miles de manos humanas, en centenares de años, tomaron decisiones sobre lo que quedaba en el texto y lo que quedaba fuera. La transmisión del texto fue humana, generación tras generación, mano a mano, durante 20 siglos. Número 13. La mitad de las cartas de Pablo no son de Pablo. Si el volumen del Nuevo Testamento perteneciente a un solo autor sirve como medida de su autoridad dentro del canon, Pablo de Tarso es el autor dominante. 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento llevan su nombre. 13 epístolas que han definido la teología cristiana sobre la gracia, la ley, la redención y la organización de la Iglesia durante 2000 años. El consenso académico contemporáneo considera que 6 o 7 de esas 13 cartas no fueron escritas por Pablo.
Fueron escritas después de la muerte de Pablo, probablemente en la segunda mitad del siglo I o en el siglo II. Sus autores eran discípulos que usaron su nombre para dar autoridad a sus argumentos teológicos dentro de las comunidades que el apóstol había fundado. Esta práctica, la pseudoepigrafía, era común en la antigüedad y no equivalía necesariamente al fraude en el sentido moderno. Era una forma de hablar con la voz del maestro muerto, de continuar su pensamiento usando su nombre como aval. Las cartas que la mayoría de los especialistas considera auténticamente paulinas son 7: Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera Tesalonicenses y Filemón. Las cartas que la mayoría cuestiona incluyen las 3 epístolas pastorales, Primera y Segunda Timoteo y Tito, junto con Efesios y Segunda Tesalonicenses. El vocabulario, las estructuras retóricas, los conceptos teológicos y las referencias históricas de esas cartas difieren de las auténticas de formas que los análisis lingüísticos y estilísticos han documentado con detalle. Lo que Pablo realmente dijo y lo que se dijo en nombre de Pablo no es la misma cosa, y la diferencia entre ambas categorías ha dado forma a doctrinas sobre el papel de la mujer en la Iglesia, sobre la autoridad jerárquica y sobre la organización eclesiástica que llevan 19 siglos, citando textos que el propio Pablo no escribió. Número 14. El infierno era un basurero. La palabra que el Nuevo Testamento usa para designar el infierno en los sermones de Jesús es Gehenna, transliteración griega del hebreo Ge-Hinnom. El valle de Hinnom era un barranco al sur de Jerusalén que los oyentes de Jesús conocían perfectamente por su proximidad cotidiana. Los textos del período del Segundo Templo describen el Gehinnom como un lugar donde se quemaban desechos de forma continua, donde ardían rescoldos permanentes y donde las condiciones sanitarias eran de abandono extremo. Jeremías 7:30, y uno lo menciona como escenario de sacrificios de fuego en períodos de apostasía. Cuando Jesús advirtió a sus oyentes sobre la Gehenna en el Sermón del Monte, estaba usando el nombre de un lugar que ellos podían visitar caminando desde el templo. No una metáfora abstracta del sufrimiento eterno en un reino sobrenatural subterráneo, una referencia a un lugar físico, smelling, real, que funcionaba como imagen de desolación y destrucción definitiva. El infierno más citado del mundo occidental era, en el contexto original, un basurero. Número 15. Las esposas de Caín y Abel. Caín mató a Abel. Ese es el primer asesinato de la historia humana según el Génesis. Después del asesinato, Caín es maldecido y expulsado. Y entonces, en el versículo 17 del capítulo 4 del Génesis, el texto dice que Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, y sus únicos hijos mencionados hasta ese punto son Caín y Abel, ¿de dónde vino la mujer de Caín? El texto no lo dice, no da ninguna explicación. Simplemente menciona la existencia de esa mujer como si fuera un dato evidente que no necesita justificación. El problema fue identificado por Orígenes en el siglo III de nuestra era y ha sido objeto de debate teológico ininterrumpido desde entonces. Las dos respuestas que la tradición teológica ha propuesto son ambas problemáticas desde el interior del propio texto. La primera, Caín se casó con una hermana, lo que convertiría al incesto en el acto reproductivo fundacional de la humanidad después de la primera generación. La segunda, existían seres humanos anteriores o paralelos a Adán y Eva, lo que contradice directamente el relato de Génesis 1 y 2. El capítulo 5 menciona que Adán tuvo hijos e hijas sin nombrarlos, lo que no resuelve, sino que abre una pregunta adicional sobre cómo el relato de la primera familia se articula con la existencia de poblaciones no mencionadas. El texto, que debería explicar el origen de todos los seres humanos, contiene un problema matemático que ningún intérprete ha resuelto de forma satisfactoria dentro de los límites del propio texto, y lleva 1800 años sin respuesta. Número 16. La cara de Jesús que nadie ha visto. Un lienzo en blanco. Eso es lo que los 4 evangelios ofrecen sobre el aspecto físico de Jesús de Nazaret. Un lienzo en blanco absoluto. Los 4 evangelios guardan un silencio absoluto sobre el aspecto físico de Jesús. La estatura, el color de los cabellos, los rasgos faciales, el tono de piel, la complexión, todo ello es ausencia en los textos.
Los documentos más detallados que la historia ha producido sobre Jesús de Nazaret no contienen una sola línea sobre cómo era físicamente. El Jesús de ojos azules y cabellos castaños claros de la pintura renacentista europea es una proyección de los estándares estéticos del norte de Europa en los siglos XV y XVI sobre un hombre judío del siglo I procedente de Galilea. El Jesús moreno de las corrientes iconográficas contemporáneas es más coherente con la demografía de la región, pero tampoco tiene base textual directa. El cuadro de Warner Salman fue reproducido en más de 500 millones de copias durante el siglo XX, convirtiéndose en la imagen de Jesús más difundida del protestantismo anglosajón. Reproduce el rostro de un modelo de Chicago de los años 30. El rostro de Jesús no aparece en ningún documento histórico conocido. La primera descripción física extrabíblica de Jesús que ha sobrevivido es una carta apócrifa atribuida a Publio Léntulo, considerada por los historiadores como una falsificación medieval. Los primeros retratos de Jesús del arte paleocristiano, conservados en las catacumbas de Roma, lo muestran joven, imberbe y con el aspecto de un filósofo griego. La iconografía del Cristo adulto con barba, melena oscura y porte solemne no se consolidó hasta los siglos IV y V. El rostro que cientos de millones de personas asocian a Jesús es el producto de decisiones estéticas tomadas 500 años después de su muerte. Número 17. El éxodo que nunca dejó huella. 600.000 hombres adultos, según el 12º capítulo del Éxodo. Eso significa, sumando mujeres, niños y personas mayores, una cifra aproximada de 2 millones de personas, moviéndose por el desierto del Sinaí durante 40 años. Una población de esa magnitud durante 4 décadas, en un territorio de geología estable, donde los sedimentos se acumulan y donde la arqueología de la región es activa y sistemática desde el siglo XIX. El arqueólogo israelí Eliezer Oren dirigió expediciones diseñadas específicamente para buscar evidencia del éxodo en el Sinaí. Israel Finkelstein, catedrático de Arqueología del Próximo Oriente en la Universidad de Tel Aviv, ha declarado públicamente que el éxodo tal como lo describe la Biblia no ocurrió. Las campañas arqueológicas específicas no recuperaron campamentos, cerámica asociada a movimientos masivos de población, ni rastros de hogueras sostenidas durante décadas en el desierto. Los registros administrativos egipcios del Imperio Nuevo figuran entre los más meticulosos del mundo antiguo. Documentaron el movimiento de trabajadores extranjeros, el suministro de raciones a obreros semitas y el control de fronteras del delta del Nilo. Esos archivos no contienen referencia alguna a una población de esclavos hebreos de escala significativa. Las 10 plagas, de haber ocurrido, habrían devastado la economía del estado más organizado de la región. El desplazamiento de ese contingente habría supuesto una catástrofe de mano de obra sin precedentes. El silencio del archivo es total. La estela de Merneptah, del año 1208 a.C., es el documento extrabíblico más antiguo que menciona a Israel por ese nombre. Lo sitúa como un pueblo que ya habita en Canaán, no en Egipto. Para la fecha más tardía que los historiadores atribuyen al Éxodo, Israel ya estaba donde supuestamente aún no había llegado. El acontecimiento más importante del Antiguo Testamento no dejó huella en ningún registro histórico fuera de sí mismo. Número 18. Los libros sagrados que la Biblia cita y no incluye. Los autores bíblicos citan otros textos como fuentes y como autoridades, remitiendo al lector a registros que consideraban suficientemente conocidos, y esos textos no están en la Biblia. El libro de los Números, capítulo 21, versículo 14, cita el libro de las guerras del Señor para respaldar una referencia geográfica. El libro de Josué, capítulo 10, versículo 13, refiere que esto está escrito en el libro de Jacer para documentar el episodio en que el sol se detiene sobre Gabaón. El primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 41, remite a el libro de los Hechos de Salomón para ampliar la información sobre el reinado del rey más sabio de Israel. Esos libros no forman parte del canon bíblico y no sobrevivieron en ninguna tradición textual conocida. Los propios autores de la Biblia consideraban esas fuentes lo suficientemente autorizadas como para citarlas, pero quienes fijaron el canon no las incluyeron.
No sabemos si porque se habían perdido, porque se descartaron deliberadamente, o porque quienes tomaron esas decisiones no tuvieron acceso a ellas. La Biblia que leemos hoy no es todo lo que los autores bíblicos consideraban sagrado. Es una selección tomada de un corpus más amplio, cuyo contenido completo no conocemos. Las decisiones sobre qué entraba y qué quedaba fuera del canon se tomaron en concilios, con debates, con votos y con factores políticos y geográficos que determinaron qué comunidades tenían más peso en el resultado. El proceso duró siglos y no fue limpio. Y falta un dato, el más importante de todos. Número 19, el versículo de la Trinidad que nunca existió. Durante 5 siglos, un solo versículo del Nuevo Testamento fue el argumento más poderoso en favor de la doctrina de la Trinidad. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. La versión Reina Valera lo transcribe de este modo. Cita literal. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. El único texto del Nuevo Testamento que enuncia la Trinidad de forma directa, explícita e inequívoca. El versículo que se citaba cuando cualquier otra argumentación era insuficiente. Los manuscritos griegos más antiguos del Nuevo Testamento no lo tienen. El Codex Sinaiticus no lo tiene. El Codex Vaticanus no lo tiene. Ni uno de los más de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento catalogados que datan de antes del siglo XII lo tiene. Los padres de la Iglesia, que debatieron la doctrina de la Trinidad en los concilios de los siglos III y IV con una intensidad que generó cismas permanentes, nunca citaron ese versículo. Si el versículo hubiera existido en sus textos, lo habrían citado. Era exactamente lo que necesitaban. No lo citaron porque no estaba ahí. El versículo aparece por primera vez en textos latinos tardíos del siglo IV, vinculado a un autor llamado Prisciliano, líder de un movimiento heterodoxo de la península ibérica. Durante el siglo V, se incorporó gradualmente a algunos manuscritos latinos como glosa marginal. Paulatinamente, esa glosa entró en el cuerpo del texto en algunas copias de la Vulgata latina. Erasmo de Rotterdam preparó en 1516 la primera edición impresa del Nuevo Testamento en griego. Buscó ese versículo en todos los manuscritos griegos a los que tuvo acceso, porque la tradición latina lo incluía y necesitaba respaldo en los textos originales. El versículo no existía en ningún manuscrito disponible. Lo omitió de su edición. La presión eclesiástica fue inmediata e intensa. En 1522, cediendo ante años de acusaciones de herejía, Erasmo incluyó el versículo en la tercera edición de su Nuevo Testamento griego. Lo hizo basándose en un único manuscrito que sus críticos le habían presentado. Los filólogos posteriores identificaron ese manuscrito como una traducción al griego del siglo XVI, hecha a partir del latín, no como un testimonio textual independiente. El texto crítico Nestle Aland, la edición de referencia del Nuevo Testamento griego usada por todas las universidades y por la mayoría de las iglesias en sus traducciones académicas contemporáneas, no incluye ese versículo en el texto principal. Lo relega a las notas al pie. La edición oficial española de la Biblia de Jerusalén no lo incluye. Bart Ehrman, catedrático de Historia del Cristianismo en la Universidad de Carolina del Norte, lo ha calificado como la instancia más obvia de corrupción teológicamente motivada en toda la tradición manuscrita del Nuevo Testamento. El versículo más citado para probar la doctrina más importante del cristianismo occidental nunca estuvo en la Biblia original. Lo que has escuchado hoy no está en ningún archivo secreto ni detrás de ninguna información restringida. Está en las notas al pie de las ediciones académicas de la Biblia, en los manuales de introducción al Nuevo Testamento de cualquier universidad de teología, en los artículos de la Enciclopedia Bíblica. Siempre estuvo ahí. Si hay alguien en tu entorno para quien alguno de estos datos haría una diferencia, compartir este vídeo es suficiente. El canal sigue investigando.